Bueno, pues la verdad que vivir en la zona de la Superilla del Poblenou es un reto fantástico. A nivel estructural estamos encantados, con el poco tráfico que hay, se duerme genial, no hay absolutamente nada de ruido, todas las zonas infantiles que hay, que aunque no tengamos niños, en el futuro pensamos en formar una familia. Lo que sí que es cierto que poco a poco se está empezando a habitar más la zona y de momento es más bien una zona de oficinas. Yo lo veo cuando me voy en metro por la mañana a trabajar, que llegan igual 300 personas que bajan del metro y subimos 3, y por la tarde es completamente al contrario. Entonces hay pocas tiendas, hay pocas cafeterías donde ir a tomar algo. Todavía está todo un poco limitado y espero que poco a poco se vaya desarrollando más la vida comercial del barrio y no que siempre tengamos que acercarnos a la zona de la Rambla del Poblenou o bien al centro comercial de Glorias para poder ir a hacer las compras. A nivel de edificio, lo que nos ha supuesto vivir dentro de un parque que por la noche se cierra, por ejemplo, es muy agradable a nivel de tranquilidad, pero es un poco complicado a nivel de seguridad, porque si llegas de noche, a no haber tráfico, a no haber prácticamente viandantes, pues te sientes un poco incómodo entrando a un parque que está cerrado, oscuro, en silencio, y no sabes bien nunca lo que te vas a encontrar, porque sí que es cierto que ha habido alguna vez que se ha colado gente. Hemos tenido, bueno, como en casi toda Barcelona, problemas de ratas durante todo el verano. Entonces, bueno, es un poco complicado. Pero a su vez, tenemos al lado una gatera municipal que nos hace mucha ilusión que estén con nosotros esos gatitos siempre, pero sí que es cierto también que le dan de comer a las palomas y eso también nos genera un poco de inconvenientes, ¿no?, a la hora de convivir todos juntos en la zona. Y bueno, ahora van a licitar los huertos urbanos, que también queremos probar a ver si nos toca una parcelita. O sea que estamos muy contentos de vivir en esta zona, de que nos haya tocado un piso en este edificio. Está súper bien hecho, muy bien iluminado. Bueno, es genial, no se escucha absolutamente nada cuando tienes todo cerrado. Hemos hablado con vecinos, no nos escuchan tampoco y yo soy de poner la música bastante alta. Y estamos muy contentos. La mayor deficiencia, sin lugar a dudas, es el sistema de energía que tenemos. Pero bueno, procede de la zona de la incineradora de Sant Adrià del Besòs. Y bueno, en los últimos tiempos, como los residuos que quemaban eran contaminantes, están empezando a quemar gas, lo que ha producido que nuestras facturas sean desorbitadísimas para el gasto energético que realizamos, que viene siendo de 4 euros de consumo mensual y pagamos una media de 35-40 euros. Con lo que, en este sentido, la energía verde no ha funcionado. Es una zona que tiene muchísimo sol, con lo que se podría haber aprovechado para instalar placas solares. La otra deficiencia terrorífica que hay es que la planta -2 del edificio del parking está inundada, con lo que no podemos tener acceso a las plazas de parking, que es algo también bastante ridículo, teniendo en cuenta que, por suerte, cada vez hay más carriles bici, pero por contra, cada vez hay menos sitio donde aparcar en el barrio. Y luego a nivel de piso, pues estamos súper contentos, estamos viviendo en una zona privilegiada, con unas vistas y una iluminación increíbles, que teniendo en cuenta cómo está el valor de mercado de los pisos, pues sería impensable poder vivir donde vivimos. Sí que es cierto que echamos de menos otro tipo de tomas de luz en el piso, que nos han traído un poco de dolor de cabeza a la hora de planificar toda la iluminación. Echamos muy en falta tener un balcón, sobre todo después de todo lo que hemos vivido en la época de confinamiento, pero bueno, tenemos la suerte de que tenemos tanta luz y tanta amplitud en el piso que es, bueno, le damos menos importancia de la que le podríamos dar si tuviéramos otro tipo de ventanas. Pero sí que es cierto que tener una zona en esquinera que te quita metros para poder instalar los muebles y no poderlos aprovechar con un balcón, con el espacio que hay para poder poner balcones, pues nos ha generado un poquito de tristeza, ¿no? Y a día de hoy todavía seguimos diciendo qué pena no tener un balcón. Pero por lo demás estamos encantados de vivir aquí. Al barri ve la part més barri Poblenou. La zona on estem ara és més construcció d'oficines. Ens falta, sí que tenim un centre comercial a prop, però ens falta tot el que serien serveis primaris o de barri, no? Súpers, farmàcies, no sé, bars. Tenim un bar aquí, però la veritat és que t'has d'anar a la Rambla, que són 2 carrers, però per tenir tots aquests serveis, que aquí a prop no els tenim. En canvi, això, hi ha molta oficina i ara mateix molta obra. Sí, el soroll, la pols.
a veure, Malestar nosaltres, per exemple, no el tenim. L'altra banda de l'edifici sí que el tenen, la construcció del nou hospital, un nou centre. Clar, aquests sí que tenen just davant de casa. L'edifici B. Clar, al ser un edifici nou, te'l trobes molt maco, te'l trobes molt accessible, és molt maco. També és curiós que de nou a renovar no hi hagi plaques solars. Estem d'animar, des de l'Ajuntament, i tenim un sistema de calefacció i aigua calenta que va a part del que és llum i del que és aigua, i és una despesa que a l'estiu és bastant alta, quan sigui hivern serà molt més alta. Clar, se suposa que són pisos de l'IMAP, són pisos de protecció oficial, has de tenir uns requisits econòmics per accedir-hi i després, quan estàs vivint, et trobes que augmentaran. Però bueno, això bàsicament és perquè no estan ben fets els acabats. Això és el que ens han dit. I això t'augmenta tota la factura. El meu és un dels més petits, té 50 metres, però per mi o per nosaltres dos és suficient. Però sí que tenim com petites carències. No tenim... Sí que tenim llum natural, podríem tenir molta més. La cuina ens queda una miqueta tancadeta. Jo estic al baix i jo tinc el pati. No, vull dir que no, en aquell pati sí que no m'entra llum perquè són bons pisos, aquí no m'entra res de llum. El pis està molt bé, però... Les parets no són rectes, les de la façana. Però que la paret et faci el viatge és una mica raro, al moment de moblar sobretot.